La corrupción encuentra en la opacidad y la complicidad las mejores aliadas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se orquestó un complejo esquema que habría permitido la triangulación y malversación de recursos públicos, que presuntamente fueron desviados para impulsar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Una de estas hebras tocó al que fuera uno de los hombres fuertes del régimen, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a un grupo de gobernadores afines, entre los que destaca César Duarte. La red que tejieron también llegó a la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos más representativos de la época del PRI gobierno. Conocida como Operación Zafiro, este esquema implicó el desvío de más de 250 millones de pesos de recursos públicos. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. En su declaración ministerial, Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda de Chihuahua y principal operador financiero del exgobernador César Duarte Jaques, aseguró lo siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces encabezada por Luis Videgaray, avaló una triangulación de 250 millones de pesos de recursos públicos con el objetivo de favorecer las campañas electorales del PRI de 2016. El dinero habría sido enviado a la Secretaría Estatal de Educación, a la Dirección de Administración y de Adquisiciones Estatales, donde con ayuda de sus titulares se simularon compras para finalmente convertir el dinero en efectivo y enviarlo al PRI. Bueno, la Operación Zafiro es un operativo político electoral que se realizó a través de varios gobiernos donde estaban gobernadores del PRI y también alcaldes del PRI para desviar recursos públicos a empresas fantasmas, ¿no? La autoridad ha dicho que así se llamaba esta red que crearon, esta serie de movimientos que se crearon desde el PRI nacional para poder desviar recursos no solo de Chihuahua, sino de varios estados de la República, precisamente para poder financiar campañas del PRI. La historia inicia en 2010, precisamente con unas elecciones de estado. Las encuestas hablan de que tengo una preferencia y simpatía de mis paisanos a que yo fuera candidato a gobernador. En 66 municipios estoy muy por delante y en primerísimo lugar. Y por razones naturales en Juárez compito, y compito muy bien. Oriundo de Hidalgo del Parral, César Duarte no siempre fue político. Primero, trabajó como vendedor de autopartes usadas, ganadero y hasta comerciante. Y bueno, mi familia desde mis tatarabuelos son de Valleza. De Valleza. Yo nazco en Parral y luego me vine a estudiar a Juárez. Mi padre siempre fue ganadero, comerciante, siempre atendí la tienda de mi padre. De ahí pasó a las filas del Partido Revolucionario Institucional, donde se hizo de uno de sus padrinos políticos, Emilio Gamboa Patrón. Dirigió la Confederación Nacional Campesina en Chihuahua y luego, apoyado por su partido, el cual años más tarde lo expulsó de sus filas, encabezó la Cámara de Diputados como legislador federal. Él emanó como del sector ganadero. Su mayor capital político es a través de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y ahí hace ahí es como va escalando, ¿no? en el partido. El apoyo de Gamboa Patrón fue fundamental para que César Duarte llegara a la gubernatura de su natal Chihuahua. Hoy con confianza a decirles que quiero ser gobernador de Chihuahua porque comparto sus sueños de traer de nueva cuenta la justicia y la tranquilidad. Con su apoyo, haremos un gobierno facilitador a la inversión y a la generación del empleo. Y bueno, gana en el 2010, ¿no? Asume el cargo el 4 de octubre de 2016. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la República y del Estado, el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Si así no lo hiciereis, la nación o el Estado os lo demanden. Pero una vez que asumió el cargo, César Duarte olvidó sus promesas. Mira, la posición de César Duarte primero es una preocupación en que el gobierno del Estado no puede ser un botín en el que se la pretenda repartir una pandilla. En la administración de César Duarte se evidenciaron algunas actuaciones irregulares y sobre todo excesos, sobre todo abusos. Hubo mucho miedo, fue un sexenio de mucho miedo, de callarse mucho, ¿no? Lo que lo marcó, creo, en cuestión de derechos humanos fue el homicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz en las puertas del Palacio de Gobierno, el 16 de diciembre de 2016, ¿no? Que nunca se pudo hacer justicia, ¿no? El caso pues continúa impune. Su sexenio quedó marcado por la corrupción. En 6 años de gobierno se le acusó de cometer una gama de ilícitos, desde adquirir animales exóticos, utilizar vehículos oficiales, incluso helicópteros para propósitos personales, así como destinar buena parte de la fuerza de operación de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar a su familia. También se le acusó de delitos de mayor calado. La prensa registró la compra de al menos 50 propiedades en Estados Unidos y otras 16 en Chihuahua, bienes presuntamente logrados a través de presuntos desvíos de dinero público. César Duarte dio su versión. Usted es rico. He trabajado toda mi vida. Mira, Carlos, es súper rico, ¿no? Mira, por ahí decían, con un tobarcito, un carro, no es cierto. Fui el vendedor de carros y todo Juárez lo sabe. Más importante, casi por 10 años. Tengo estados de cuenta, Carlos, que te invito a verlos. Tengo estados de cuenta de 1989 a 1995 con una circulación en mis cuentas. En Estados Unidos regresan los cheques que uno gira por más de 500, 800 mil dólares mensuales. Los tengo desde esas fechas. Yo nunca estuve en la administración pública, jamás fui parte del Ejecutivo hasta el 2010. Además, se presumió que durante su sexenio se otorgaron contratos con sobreprecio y se designaron licitaciones a empresarios amigos. Presuntamente, el 60% de toda la obra licitada en la entidad se otorgó bajo esta modalidad. También se detectaron descuentos al salario de trabajadores de la entidad para ser enviado a las arcas del PRI. Al finalizar su sexenio, la deuda pública del Estado registró un aumento del 284%. Le han asegurado por lo menos 4 ranchos de ahí, que son, o sea, en el Saucito, que ese sí era propiedad de su familia, pero lo enriqueció mucho. Ahí le han encontrado incluso animales exóticos, eso ya lo ha dado a conocer el gobierno estatal, una presa privada, o sea, ¿no? Hubo intentos de él de hacer otras presas, según para el Estado, pero que iban a beneficiar directamente su tierra. Ahora ya se sabe que hay otros casos judicializados de gente que o amenazaron o llevaron a la cárcel para quitarles tierras, ¿no? Sobre todo en municipios que son como agrícolas, ganaderos, Parral, Valleza. A 2 años de asumir el cargo, se presentaron las primeras acusaciones formales en su contra. La primera que se interpone por el abogado y activista Jaime García Chávez, ¿no? Informa a los medios que acaba de poner una denuncia penal en contra de César Duarte, de su tesorero, que era el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y de Carlos Hermosillo Arteaga. La denuncia que se presentó en la Ciudad de México, directamente en la Procuraduría General de la República, pero además en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Banco de México, y se le entregó una copia al secretario de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación. El matrimonio Duarte, César Duarte y su esposa, constituyeron un fideicomiso de 65 millones de pesos. De ese fideicomiso se convierten en accionistas, según el cálculo y estimación que tenemos, alrededor del 10 al 15% de las acciones
de este banco de reciente creación. Pero por otra parte, depositaron de las arcas del gobierno del Estado 802 millones de pesos. Depositan esa cantidad en Unión Progreso, ya una vez constituido como banco, causándole un quebranto a las arcas públicas porque lo depositan a una tasa de interés sumamente bajo. El Banco Unión Progreso, que fue una de las grandes polémicas justo acá en Chihuahua, que era una unión, era un banco pequeño que lo usaban algunos productores. Luego entró César Duarte como socio, también su exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, y posteriormente empezaron a hacer muchos movimientos de recursos ahí, incluso alguna nómina del gobierno del Estado, precisamente para comprobar movimientos y lograr esta acreditación de banco. El banco no existe ni me compré nada. Es un fideicomiso el cual estaba respaldando un movimiento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció para salvar esa unión de crédito que tenía 100,000 ahorradores. Las denuncias de corrupción en contra de César Duarte no cesaron. Y al final de su sexenio, con las elecciones de nuevo gobernador, se destaparon acusaciones de mayor calado. Jaime García Chávez, él generó un movimiento ciudadano llamado Unión Ciudadana. A esta se adhiere Javier Corral. A la que se suman políticos de varios partidos, ¿no? Incluido uno que otro del PRI, pero sobre todo mucho panista, y ahí va Javier Corral, ¿no? Que se convirtió como el líder también, junto con Jaime, de este movimiento. Lo utiliza como una plataforma junto con otras organizaciones de la sociedad civil para llegar a la gubernatura. Que a partir de ese movimiento, que estuvieron persiguiendo esa carpeta de investigación, que estuvieron descubriendo también otras como fechorías pues, de Duarte, todo esto pues les fue generando como un capital ciudadano y político, ¿no? Y de ahí pues ya Javier Corral decide ser candidato. Vamos Chihuahuas a la votar, la hora del cambio está por llegar. Vamos Chihuahuas a la ganar, vamos todos con Javier Corral. Después de una época simuladora en la que el pueblo de Chihuahua fue humillado, saqueado y burlado, brillará la luz del nuevo Chihuahua que toma en sus manos su destino. Que haremos justicia a Chihuahua, que vamos por él y sus cómplices, que a Duarte le espera la cárcel. No se trata de una revancha o una venganza personal. Se trata del acto de justicia que México necesita para poner fin a la impunidad, al cáncer que destruye la vida nacional, la vida de Chihuahua, que es la corrupción política. Sí, cuando llega Javier Corral a la gubernatura, bueno, su principal promesa fue encarcelar a Duarte. Entonces, pues, ha sido como una de sus prioridades investigar pues, al gobierno de Duarte, ¿no? Y en esta investigación, pues claro, han salido muchas causas penales, se ha entendido un poco más, se le ha dado forma a lo que la gente denunciaba, por un lado, ¿no? Y por otro lado se ha entendido el modus operandi, ¿no? Por ejemplo, la creación de empresas fantasmas, el desvío de dinero a través de estas empresas. Ya en el poder, Javier Corral inició la llamada Operación Justicia para Chihuahua, con la que prometió una investigación completa del mecanismo corruptor de César Duarte, así como llevar ante la justicia a todos los involucrados. Entonces llegaron las primeras detenciones. Javier Garfio Pacheco, exsecretario de Obras Públicas, acusado de peculado. Gerardo Villegas,
exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda del Estado, también señalado de peculado. Y Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación Estatal, acusado de desvío de recursos públicos. César Duarte huyó del país. Viajó a Estados Unidos en busca de evitar la acción de la justicia. Y sabemos que César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad del Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él y su equipo cercano de colaboradores. El nuevo gobierno de Chihuahua le seguía la pista a una presunta red de empresas beneficiadas por Duarte Jaques, hasta que las investigaciones dieron un giro con los primeros testimonios. Las declaraciones de Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda Estatal, y Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, revelaron un mecanismo que rebasó el ámbito estatal. En su declaración ministerial, retomada por un medio nacional, Jaime Herrera aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avaló una triangulación de 250 millones de pesos de recursos públicos, con el objetivo de favorecer las campañas electorales del PRI de 2016. El dinero habría sido enviado a secretarías de Estado, donde con ayuda de sus titulares se simularon compras para convertir el dinero en efectivo y enviarlo al PRI. Herrera también reveló el nombre de otros presuntos involucrados. El desvío habría sido parte de un acuerdo entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidido por Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray Caso. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario adjunto del PRI y mano derecha de Manlio Fabio, fue señalado de ser el estratega de las transacciones. Los recursos habrían salido de la aprobación del convenio Fortalecimiento Financiero, palomeado desde la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, encabezado por Isaac Gamboa Lozano. También habrían coadyuvado Ricardo Yáñez, al frente de la Secretaría de Educación Estatal, Gerardo Villegas, director de Administración, y Antonio Enrique Tarín, director de Adquisiciones de Chihuahua, quienes simularon adquisiciones desde sus dependencias. Jaime Herrera es uno de los principales colaboradores del gobierno de Corral como testigo protegido de identidad reservada, pero que bueno, ya se ha dado a conocer públicamente que es él. Él incluso ha acudido a algunas audiencias de manera privada para testificar en contra de las personas que sí están sujetas a proceso penal, y los propios procesados que también estuvieron en la administración de Duarte. De aquí se empieza a observar este modus operandi, que bueno, estos 250 millones de pesos eran de un fondo que llega a educación de la federación, de un fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas. Llega aquí a Chihuahua, se suponía que era para capacitar maestros, a algún padres de familia, pero esta causa penal de los 250 millones de pesos es como la que detona esta investigación, y que los exfuncionarios de Duarte confiesan cómo fue, ¿no? Que se negoció desde el gobierno federal, como para que le convencieron al secretario de Educación y a otros funcionarios de firmar los convenios con estas empresas que nunca les iban a dar el servicio para poder llevar ese dinero al PRI. El testimonio de Yáñez muestra la magnitud del caso. En su declaración, aseguró que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez le dijo que el saqueo de recursos se llevó a cabo al mismo tiempo en 5 estados: Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa. También se sabe que son otros estados porque ahí lo comentaron en estas reuniones que hacían, y está confesado en audiencias de este proceso. Pero la Operación Zafiro es más grande que Chihuahua, ¿no? Para finales de marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado obtuvo más órdenes de aprehensión. Entre ellas una contra Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones del Estado y que en ese momento era diputado suplente del fallecido legislador Carlos Gerardo Hermosillo. Mientras que la Organización Policial Internacional, Interpol, giró por primera vez una ficha de búsqueda para capturar a Duarte Jaques.
Tarín García se atrincheró en la Cámara de Diputados, donde buscó obtener el fuero para evitar ser detenido. Finalmente, en mayo de 2017, Tarín García fue vinculado a proceso, acusado por la Fiscalía General del Estado del delito de peculado agravado. César Duarte, por su parte, fue captado por usuarios de redes sociales en un restaurante de El Paso, Texas. Según aseguró el gobernador Javier Corral, Duarte había contratado al mejor grupo de abogados de Nueva York para frenar una eventual extradición a México y hasta pedir asilo humanitario. Para ese entonces existían 10 órdenes de aprehensión en su contra, emitidas por jueces de Chihuahua, 2 denuncias en la Procuraduría General de la República y una más en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Texas no era un lugar nuevo para el exgobernador. Este fue visitado decenas de veces por Duarte Jaques cuando era gobernador de Chihuahua. Precisamente viajaba en aeronaves oficiales. En septiembre de 2017, el gobernador Corral presentó una petición formal de detención con fines de extradición de César Duarte. Denunció que su antecesor contaba con protección del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional. En una entrevista con El País, aseguró: Duarte tiene 2 denuncias en la PGR, además de en la FEPADE. Una acusación por lavado de dinero y otra por enriquecimiento ilícito. Una fue presentada hace 3 años y la otra hace 2. Y esas denuncias no se han cursado como debe ser, ni en la investigación ni en la acción penal persecutoria. Este sujeto cuenta con protección del gobierno federal y de su partido, ya que presuntamente ha repartido bastante dinero para comprar impunidad. En diciembre de 2017 surgió un nuevo capítulo, con la aprehensión de otra de las figuras centrales en la operación, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. La detención desencadenó una afronta entre el gobierno federal y el de Chihuahua. En el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que fue secretario general adjunto del PRI, pues él era el enlace entre ese partido y los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional para lograr este mecanismo. Alejandro Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre de 2017, acusado de peculado agravado al presuntamente desviar al menos 250 millones de pesos. Mi familia ha sido de empresas mineras de tradición desde hace más de 100 años. Desde finales del siglo XIX. Mi abuelo fue minero, mi papá fue muy minero, muy minero. Siempre tenía la inquietud en el servicio público. Oriundo de Saltillo, Coahuila, Alejandro Gutiérrez militó en el PRI desde 1980, partido por el que fue diputado estatal y luego federal. En su carrera política, incluso una vez soñó con ser gobernador de Coahuila. Uno va creando expectativas para uno mismo, va soñando. Yo me tracé una ruta y quiero ser muy honesto. Mi sueño fue ser gobernador de Coahuila. Yo tenía un proyecto de desarrollo, pero pues esto quien decide es la gente. Alejandro Gutiérrez pronto se convirtió en el operador político de Manlio Fabio Beltrones, quien en 2015, cuando llegó a la presidencia del Comité Nacional del Tricolor, creó la figura del secretario adjunto y ahí lo posicionó. A Gutiérrez le gustaban los aviones. Sí, me acuerdo que siempre dibujaba con mi maestra María Auxiliadora de primero, segundo de primaria y dibujaba aviones y eso. Y a mí sí me entró con pasión hasta el día de hoy, ¿no? En lugar de tener un piloto, yo opero mi avión para transportarme a mi trabajo, a las juntas de las empresas. Entonces lo utilizo. En la primera audiencia ante el juez, el Ministerio Público reveló que Alejandro Gutiérrez habría utilizado 2 empresas ligadas a él, una de ellas de aeronaves, para concretar el desvío de recursos. Las investigaciones revelaron que a través de la firma Jet Combustibles había simulado actividades de traslado aéreo de personal del gobierno estatal. 2 días después, el 22 de diciembre, Alejandro Gutiérrez fue vinculado a proceso y llevado al penal estatal de Aquiles Cerdán. La disputa entre la Federación y el Estado se agudizó.
Sí, la defensa de Alejandro Gutiérrez, bueno, claro, de la mano de la Federación, piden atraer un amparo para pedir la atracción del caso de Alejandro porque argumentaron que eran recursos públicos federales, ¿no? Es que por eso le correspondía a un juez federal conocer del caso. Yo creo que fue una lucha básicamente de poderes entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua. Obviamente ambas partes tienen sus intereses. En este caso, el gobierno de Chihuahua estaba reclamando que él había sido pieza fundamental para llevarse recursos de Chihuahua hacia el PRI nacional, pero desde la Federación argumentaban que este recurso era federal y por eso ellos tenían que investigarlo. Y justo aquí vino esta lucha o estas vencidas entre los poderes de Chihuahua y de la Federación, y entendemos obviamente que además uno del PRI, otro del PAN. Desde la Procuraduría General de la República se intentó atraer el caso para bloquear las investigaciones del gobierno de Chihuahua, para quitarle las investigaciones del caso al gobierno de Javier Corral Jurado. La PGR, dirigida por Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho, buscó el traslado de Alejandro Gutiérrez a un centro federal de readaptación social, por una de las dos causas que se le imputaron. Casi a la par, la Secretaría de Hacienda de la administración de Peña Nieto retuvo 780 millones de pesos que la Federación le había prometido al Estado un año antes, con el objetivo de sanear las finanzas de la entidad debilitadas durante la gestión de César Duarte. El gobernador Javier Corral acusó que se trataba de represalias desde la Federación por la investigación de la Operación Zafiro. Toda esta polémica que está ahora en torno del cambio de un cerezo, de un penal estatal a uno federal, todo este tema de la tortura de Alejandro Gutiérrez, el tema de la represalia del gobierno de Peña Nieto al gobierno al pueblo de Chihuahua para retenerle recursos convenidos, todo esto tiene que ver precisamente con que detuvimos a Alejandro Gutiérrez el 20 de diciembre. Pieza clave en el modus operandi de la triangulación de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a estados para trasladarse a campañas políticas. Esta es la investigación que preocupa a Peña Nieto. Efectivamente, en Chihuahua es el único lugar donde se tenía comprobado este beneficio hacia el PRI, este vínculo con las campañas electorales que posiblemente involucra, pues por lo menos al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. La Federación lo negó. Creo que sobre el tema abordado hoy por el gobernador de Chihuahua, claramente la Secretaría de Hacienda salió y publicó e hizo público una nota periodística simplemente para informar lo que corresponde de los apoyos que esa entidad ha recibido, y creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificada y menos señalada por estar respaldando o no respaldando al gobierno de Chihuahua. A esa entidad y a todos los estados de la República, en alcance a las capacidades, sea en el orden financiero, en el ámbito de la seguridad pública y en todos los ámbitos del quehacer público, hemos apoyado a todas las entidades. Para inicios de 2018, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, exfuncionarios del Estado y familiares de Duarte Jáquez, también pidieron ser juzgados por la Federación. La discusión se trasladó a los tribunales y se volcó en una larga batalla legal. 16 de febrero de 2018, un juez federal ordenó llevar el caso de Alejandro Gutiérrez al fuero federal. La resolución fue negada por un juez de Chihuahua. El asunto se llevó a un tribunal colegiado con sede en la Ciudad de México. El 7 de abril de 2018 resolvió a favor de la Federación. La acción fue vista por Javier Corral como una sumisión del Poder Judicial a Enrique Peña Nieto. Posteriormente, el gobierno de Chihuahua presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara sobre la legalidad de la resolución.
Pero en agosto de ese año, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia falló a favor del gobierno federal. Nosotros estamos por establecer un recurso posible de revocación en contra de este acuerdo, porque obviamente es un acuerdo, es un simple acuerdo, o sea, no es una sentencia, no es una resolución. No estamos de acuerdo, ¿por qué no lo admiten? Ni siquiera estudian el fondo, cuando es una cuestión que consideramos que debe ser estudiado por la Suprema Corte de Justicia. En agosto, la maquinaria para liberar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se echó a andar. La revista Proceso advirtió que la PGR solicitaría el sobreseimiento del caso. La profecía se cumplió. El 30 de agosto, un tribunal colegiado revocó la prisión preventiva de su proceso en el fuero local. Y el 1 de septiembre de 2018, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia exoneró a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Pero un juez que, bueno, también el gobierno estatal ha acusado que es muy cercano al gobierno de Peña, decide traer el caso. Y en ese inter, él exonera de este caso a Alejandro. Lo primero que hace el juez es desconocer al gobierno de Chihuahua en su carácter de víctima, como agraviado, ¿no? Entonces, esto les hizo más fácil quitar al gobierno porque ya no podía tener ni acceso al expediente. Ante la determinación, el gobierno de Chihuahua presentó un recurso de amparo para obtener el carácter de víctima en la investigación y con ello volver a participar en todas las fases del proceso judicial, y otro más en contra de la resolución de exoneración del juez. La Consejería Jurídica también interpuso denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, tras acusarlos de actuar en favor de Alejandro Gutiérrez. El 8 de septiembre, el juez otorgó el amparo en favor del Estado para considerar su carácter de víctima. Significa que volvemos a la pelea jurídica y lucharemos para que se reponga el procedimiento desde el momento en que se nos negó la calidad de víctimas. Se ha abierto una nueva esperanza para la exigencia de justicia a Chihuahua. Sin embargo, la estrategia no frenó la salida de Gutiérrez Gutiérrez, y el 18 de septiembre se autorizó su libertad condicional. El 28 de septiembre de 2018 salió caminando del penal con un brazalete electrónico en el tobillo. Alejandro Gutiérrez ya lo sentenciaron, él está libre porque está en una condena condicional, es decir, que puede estar en libertad y tiene que cumplir algunas situaciones, pero ya no se encuentra encarcelado. La afronta entre el gobierno federal y estatal no terminó ahí. En un hecho sin precedentes, el 17 de octubre de 2018, antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender cualquier investigación o procesamiento del gobierno de Chihuahua. 13 días después, la Corte informó del otorgamiento de la suspensión a favor del gobierno federal. El gobierno de Peña directamente a través de la Secretaría de Hacienda pide que la suspensión de todo acto del MP estatal y del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua en este caso, ¿no? Y en la Suprema Corte les otorga la suspensión, y quien les otorga esa suspensión es el exministro Eduardo Medina Mora, ¿no? Un mes después, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que además de Chihuahua, otros 6 estados participaron en la Operación Zafiro. Según la publicación, se habrían desviado al menos 650 millones de pesos para financiar las campañas electorales del PRI de 2016, en los estados de Durango, Sonora, Colima, Estado de México, el Congreso de Morelos y la delegación de Milpalta. Que logró acreditar que las empresas que se utilizaron para desviar recursos públicos en el estado de Chihuahua, esas empresas fantasma también tuvieron operaciones en Sonora, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Veracruz, incluso en la alcaldía de Coajimalpa. Fueron 650 millones de pesos, lo que se documentó que se desvió a través de estas empresas fantasma.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República fue vista por el gobierno de Chihuahua como una nueva oportunidad para abordar el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y la Operación Zafiro. En enero de 2019, el gobernador Javier Corral pidió al presidente López Obrador desistirse de la controversia constitucional presentada por su antecesor. En abril iniciaron las audiencias orales del juicio en contra de Alejandro Gutiérrez, quien en una de sus primeras declaraciones aseguró no conocer a ningún exfuncionario del gobierno chihuahuense. Durante el juicio también se reveló que el desvío de recursos públicos para el PRI se efectuó por dos vías: mediante simulación de obra pública para dependencias de Chihuahua a través de empresas ligadas a servidores públicos y mediante la entrega de contratos a empresas fantasmas. En las audiencias se presentaron estos testimonios de los que te estaba hablando, de ex servidores públicos que hicieron depósitos, por ejemplo, a empresas vinculadas a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Estos depósitos que se le hicieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pues lo que prueban en primera instancia es el desvío de recursos públicos, ¿no? Que no tendrían por qué haber parado en las empresas en las que él es socio. Finalmente, el 7 de mayo, un tribunal dictó la sentencia condenatoria para Alejandro Gutiérrez por el presunto peculado agravado por un monto de 1.740.000 pesos, sustraídos de las finanzas públicas del estado de Chihuahua. Las imputaciones del Fuero Federal por el desvío de 250 millones de pesos quedaron suspendidas. El tribunal condenó a 3 años de prisión a Alejandro Gutiérrez bajo libertad condicionada, el pago de una multa de 35,000 pesos y el pago de la reparación por el monto desviado. Se trata de una gran victoria para hacer justicia a las y los chihuahuenses que fuimos víctimas del saqueo de recursos públicos perpetrado durante la administración de César Duarte Jaques, prófugo de la justicia desde hace más de 2 años. En mayo de 2019, las investigaciones dieron un giro. Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda durante la gestión de Luis Videgaray, fue asesinado. Gamboa Lozano habría sido quien autorizó los recursos federales para el gobierno de Chihuahua, que más tarde fueron desviados mediante la Operación Zafiro. Las primeras versiones oficiales señalan que se trató de un crimen pasional. Un crimen fraguado por su esposa y un escolta. Sin embargo, esta línea de investigación generó más dudas. Lo que te puedo decir es que hay mucha información que poseía esta persona y que pues lamentablemente se la lleva con él. La Operación Zafiro regresó a los titulares de los medios por 2 determinaciones de la Suprema Corte. El 10 de julio, la Corte atrajo el caso para analizar y resolver los juicios de amparo relacionados con la Operación Zafiro y el proceso penal que se le sigue a nivel federal a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. El 19 de julio, levantó la suspensión que impedía a la justicia de Chihuahua continuar con las investigaciones. Te puedo decir que es una resolución muy relevante porque en estos momentos pasa a otra instancia ya este asunto con todas sus vertientes, en donde ahora es la Suprema Corte, la máxima autoridad jurisdiccional en nuestro país, quien tendrá que resolver. Sobre la posibilidad, después de que lo haya debatido debidamente la Corte, de que se retomen estos expedientes que indebidamente fueron cerrados por la entonces PGR. Creemos que se le dio una refrescada importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Saldívar ha sido un buen ministro presidente y confiamos plenamente en las resoluciones que emanan de ese órgano jurisdiccional. Las investigaciones vuelven a mirar hacia César Duarte. El 8 de julio de 2020, en algunos hogares chihuahuenses se echó la carne al asador.
Cuénteme, ¿qué se siente hoy la detención de César Duarte? Pues imagínese tantos años esperando esto. Yo nomás espero y exijo como ciudadana que lo enjuicien bien, ¿verdad? Un juicio justo, ¿por qué? Porque estamos esperando todos que se nos regrese lo que él se robó. Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron en Florida al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien llevaba 3 años prófugo de la justicia mexicana. Para esa fecha, la Fiscalía General de Chihuahua contaba con 21 órdenes de aprehensión en su contra, que involucran más de 6,000 millones de pesos por su probable responsabilidad en una amplia gama de delitos, principalmente por su presunta participación en el desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI en 2016, a través de la llamada Operación Zafiro. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su primera visita de trabajo a Estados Unidos para celebrar la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno reveló que en la anterior administración la solicitud de extradición de César Duarte no se formuló con todos los requerimientos de la ley. Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada. O sea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente, o sea, de conformidad con lo que establece la norma, y que eso estaba ocasionando el que no se procediera. El gobierno federal también negó un pacto con el gobierno de Estados Unidos para la entrega del exgobernador. De la extradición del exgobernador de Chihuahua. No fue parte de las negociaciones para esta visita, pero sí del trabajo que se ha venido llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. La Secretaría de Relaciones Exteriores participa porque se tiene que integrar el proceso para la extradición. Lo que encontramos fue un expediente hecho con muchas deficiencias, y entonces era muy difícil tramitar la extradición con éxito. Entonces tomó mucho tiempo hacer o rehacer la documentación correspondiente de acuerdo a la ley que en Estados Unidos tiene una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen. Y ciertamente el gobierno de México, una vez que esto se llevó a cabo, planteó en diversas ocasiones al gobierno de los Estados Unidos. La última que yo recuerdo, cuando tuvimos la visita del fiscal general de Estados Unidos, de William Barr, planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México, y que Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben dar la cara frente a la justicia en México pues tengan una especie de situación privilegiada o de protección. También debe de quedar claro que no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley. Somos respetuosos para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. La detención de César Duarte fue vista como un triunfo por el gobierno de Chihuahua. La detención este día en Estados Unidos de César Horacio DJ es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado
haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubon. El proceso de extradición va sobre el peculado y la asociación delictuosa. De acuerdo a todas las investigaciones que se tiene en la Fiscalía General del Estado, pues estamos hablando de más de 1.200 millones que pudieran llegar a 6.000 millones de pesos, ¿no? Obviamente continúan investigaciones, pero pues hubo desvío en muchas de las dependencias, de muchas formas, de muchos montos. Un solo asunto pudiera decirse que vale 400 millones de pesos, nada más. Si le sumamos el de 250 millones de la Operación Zafiro, y así le vamos a ir sumando, básicamente estamos hablando de más de 1.200 millones de pesos. Tras su detención, Duarte y su defensa pusieron en marcha una estrategia legal para evitar su extradición a México. El gobernador tiene que pagar muchas cosas, se cometieron muchos abusos en su mandato, muchos excesos, pero habrá que ver si no es solo una jugada política de las autoridades, porque siempre detrás de este tipo de detenciones hay mucha duda. La investigación sobre la Operación Zafiro, particularmente el caso Chihuahua de esta operación, que es el desvío millonario de 250 millones de pesos de recursos públicos del Estado para el financiamiento de campañas políticas, en donde se involucra directamente al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, es un asunto que nosotros hemos llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía de amparos en revisión, que lo que buscan es, en términos reales, voy a decirlo así, reponer todo este proceso y esta investigación. Cada nueva pista, cada avance en la indagación ofrece un panorama de los alcances del caso. Sobre si habría alguna investigación de nuestra parte sobre el expresidente Peña Nieto, que yo sepa no tenemos nosotros ninguna indagatoria que directamente vincule al expresidente de la República, no tengo yo conocimiento de ello. Es el caso, indiscutiblemente, que puede conducir a pensar en una probable responsabilidad del expresidente de la República, toda vez que decisiones como esas no creemos nosotros, no pensamos que puedan ser solo tomadas o resueltas, por el secretario de Hacienda en solitario. Lo importante es que se logra hacer justicia. Al final de cuentas, la ciudadanía lo que quiere es justicia, pero sobre todo que se refleje en las detenciones, en la recuperación de bienes y de recursos que puedan ayudar a la comunidad, porque... Pues lo que haría falta es que a nivel federal se haga una investigación partiendo de algunas cosas y elementos y sentencias y documentos que están en poder del gobierno de Chihuahua. Una investigación en la federación que abarque a los gobiernos de Sonora, a los gobiernos de Coahuila, de Nuevo León, a los gobiernos que que cayeron en la tentación de desviar recursos públicos. Queda ver si las investigaciones por corrupción e irregularidades llevarán finalmente a César Duarte y los responsables de la Operación Zafiro ante la justicia mexicana.